Hola, hola, ¿cómo andan? Estoy medio de estreno en este canal de YouTube que si bien subí algunas cositas, la verdad que nunca le presté demasiada atención y siempre tuve ganas de estar más conectada por este lado. Así que nada, bienvenidas a este espacio que es mío, pero también es tuyo porque vamos a charlar mucho. La idea es que hagamos tipo videollamadas hablando de todo un poco. Tenía ganas de que este video sea de algo que me vienen pidiendo mucho y que todos los días alguna pregunta me hacen, que se trata de sacar el registro. Como lo vieron en el título, sacar el registro para mí fue un desafío, como seguramente lo sea para muchas de ustedes. Creo que para la mujer es un gran desafío más que para el hombre, debo decir. Así que vamos a charlar un poquito de eso, de cómo fue mi experiencia. Me lo viven preguntando. Yo en Instagram predico un montón esto de saquen el registro, anímense, les va a cambiar la vida, manejar te cambia la vida. Bueno, en ese sentido soy muy predicadora de que manejen. Así que vengo por acá a contarles un poco la experiencia más cruda, más de cero, la típica que querés escuchar cuando tenés ganas y que buscas información por todos lados. A mí me pasó que yo cuando quise sacar el registro, busqué así videos por YouTube de gente que cuente su experiencia. Yo quería escuchar otras experiencias. Así que siento que este video podría ser de mucha ayuda para esas personas que están en esa situación, animarse, motivarse y hacerlo de una vez, básicamente. Así que vamos a arrancar con este video. Sacar el registro para mí era muy importante y era algo que yo pensé que no lo iba a poder hacer en mi vida. O sea, me recuerdo a mí de 20 años, 19 años, 18 años, diciendo en chiste, yo no nací para manejar, yo nací para que me lleven. Me acuerdo exactamente de ese momento, chicas. Por eso les digo que es algo que yo nunca me animé ni siquiera a pensar, porque no me creía capaz de algo así tan desafiante como sacar el registro y que es una responsabilidad enorme, porque no solamente tenés tu vida al volante, sino que tenés la vida de las otras personas, sino que por ahí llevas a tu hija, tenés la vida de tu hija. Entonces era algo que yo ni siquiera me animaba a pensar hasta que la vida un poco me obligó a sí o sí necesitarlo. Ya pasó de ser algo que yo ni siquiera me animaba a desear y a soñar a hacer algo que yo realmente lo necesitaba hacer. Entonces, cuando actuamos por necesidad es diferente que cuando actuamos por amor al arte. La realidad es que yo necesitaba tener esa libertad de poder llevar a mi hija al jardín. Mi hija va al jardín no tan cerca de mi casa, o sea, es cerca. En ese momento era un poco más lejos porque yo vivía en otro lado, pero eh, no era algo tan a mano. Yo la mandé a un jardín que yo quería que vaya, no era el más cerca de mi casa, entonces se necesitaba cierta movilidad sí o sí para llevarla al jardín, pero necesitaba como esa libertad para llevar a Delphi al jardín. Y no solo la libertad de llevarla a Delphi al jardín, sino el poder hacer mis cosas, el poder ir al lugar que yo quiera en el auto, el poder irme con mis amigas a algún lado sin depender de que me lleve mi pareja o que me lleve un familiar o tomarme un Uber, que no está nada mal tomarse un Uber, pero a lo que voy es que el auto te da otra libertad que no significa que no necesites nunca más de nadie, sino que vos puedas tener tu autonomía y tu libertad cuando vos elijas tenerla, básicamente. Así que eso fue como lo que más me motivó a sacar el registro y a decidirme de una vez y hacerlo, que fue algo clave, chicas. Cuando yo tuve la determinación de sacarlo, no paré hasta tenerlo. Y ahora les voy a contar un poco la experiencia, pero el clic que yo hice para poder decidirlo fue básicamente que yo tenía auto sin tener registro. Yo me compré el auto cuando estaba en pareja y lo compré un poco como proyecto familiar. Entonces yo sabía que tenía auto, pero que no lo iba a poder manejar nunca porque no tenía registro y no sabía manejar. Entonces lo compré un poco para la comodidad de la familia y nunca pensé en yo sacarlo, nunca, porque nunca lo necesité. Era un poco eso. Una vez que me separé y que yo el auto me lo quedé conmigo, me encontré con esta situación, ¿no? De estar yendo en colectivo a los lugares que yo necesitaba ir, pero con el auto en la puerta, estacionado. Me pasó eso, chicas. Y cada vez que me pasaba y me encontraba en esa situación de yo irme en colectivo y tener el auto en la puerta, estacionado, el auto parado un mes, el auto parado 2 meses,
sin moverse, sin ser de utilidad cuando yo realmente lo necesitaba, porque mi hija iba al jardín igual, porque yo hacía mis cosas igual, yo hacía un montón de cosas y siempre estaba dependiendo del Uber, del colectivo y demás. Cuando yo tenía la posibilidad de irme manejando si quisiera, nada más me faltaba la decisión de hacerlo, ponerme en campaña, aprender a manejar, sacar el registro y listo. No era tanta ciencia. Tenía que tener la determinación y la decisión de hacerlo. Así que llegó un momento que yo no lo aguanté más. No aguanté más esa situación de frustración y de enojo conmigo misma. Y dije, yo tengo que sacar el registro. Lo tengo que sacar sí o sí, me cueste lo que me cueste. Quiero hacer un paréntesis en que yo tenía mucho miedo, o sea, me daba mucho miedo la idea de manejar, la idea de tener esa responsabilidad, como les hablaba antes. Yo no soy una persona que no tenía miedo a nada. Yo no soy de esas personas que, listo, saco el registro y listo. No, yo tenía mucho miedo, mucha inseguridad. Literalmente era subirme al auto y pensarme manejando y que me transpiren las manos y tener cagazo, chicas. Tremendo es el miedo que tenía. Así que si sienten ese miedo, ese que yo les digo que les transpiran las manos, no se sienten capaces, les da pánico la calle, los otros autos y demás, a mí me pasó lo mismo. Me pasaba lo mismo. Yo era de esas y logré vencer el miedo. Literalmente lo logré vencer. Siempre lo tuve, hasta el día de hoy manejo con un poco de miedo y creo que un poco ese miedo me resguarda. El miedo dejó de ser una excusa para que yo lo haga y terminó siendo algo que yo lo tomé como algo natural, como que voy a tener miedo hasta no sentirme del todo segura y el sentirme del todo segura va de la mano con el proceso de hacerlo. Entonces, jamás me iba a sentir segura sin hacerlo. Así que había que arrancar a hacerlo, básicamente. No, hasta ahí vamos con la decisión. Pasamos a la acción. Yo decidí sacar el registro y ¿qué pasó? Desaprobé. 2 veces. 2 veces desaprobé el examen. Una vez desaprobé el teórico y otra vez desaprobé el práctico. O sea, yo me hice de la experiencia de desaprobar las dos cosas. Saben, chicas, la frustración que me dio eso. Cabe aclarar que yo aprendí a manejar sola, o sea, aprendí con amigos, con familiares, o sea, aprendí con personas que me fueron enseñando en los puchitos que yo les iba diciendo, dale, vamos a manejar, dale, enséñame a hacer esto, dale, vamos a dar una vuelta. Así yo aprendí a manejar, no aprendí con ninguna escuelita, sí aprendí con clases el tema del estacionamiento, que esto sí lo recomiendo mucho. Si están como en el proceso de aprender y son más autodidactas, les recomiendo sí tomar alguna que otra clase para estacionar, porque generalmente las personas que te enseñan a manejar, que son las que manejan en la diaria cerca de tu entorno, no saben enseñar la técnica perfecta de estacionamiento que es la que te toman en el examen. Entonces, sí es importante que tomes alguna que otra clase para estacionar. Y los que te dan la clase para estacionar suelen tener sus tips escondidos de lo que te toman en la práctica. Ese es un tip aparte importante que yo siento que me sumó mucho las clases de estacionamiento. Pese a eso, desaprobé. Primero desaprobé el teórico la primera vez que fui. Yo fui confiada de que deben ser facilísimas las preguntas, ya me las sé todas, qué sé yo, no creo que sea tan difícil. Me encontré con que, claro, podés errarle a 2 o 3 respuestas. Se me hizo difícil porque no había practicado tanto, sinceramente. Así que nada, ese día fui con la idea de sacar el registro y me terminé yendo en la primera instancia a mi casa porque no tenía el estudio suficiente y eso me frustró muchísimo, chicas. Muchísimo. Fue terrible para mí el haberle dicho a mi familia y amigos, desaprobé el teórico. Era una locura que había desaprobado el teórico. Bueno, me tragué las lágrimas, lloré, pataleé y saqué otro turno. Saqué otro turno 15 días después y yo tenía 15 días para estudiar y para seguir practicando el práctico, porque yo no tenía experiencia en práctico todavía. Entonces fueron 15 días de full meterle a eso hasta que llegó el día, el teórico lo pasé súper bien porque tenía estudio encima, ya tenía experiencia de haberlo hecho, ya tenía estudio encima, aprobé súper bien, yo, imagínense lo contenta que estaba. Vamos al auto, vamos al práctico. Hice bien el recorrido, qué sé yo. En el momento de estacionar, estacionó lejos del cordón.
vos tenés como una medida que te toman y si vos estacionás después de esa medida, desaprobás, básicamente. Así que no había tu tía, yo estaba desaprobadísima y ahí dije, no, esto no me puede pasar más. Agarré el teléfono, le mandé un mensaje al chico que me dio las clases, que me dio una sola, y le dije, necesito seguir practicando. Necesito otra clase, sí o sí necesito otra clase. Bueno, dale, vamos hoy. Hice la clase ese día, estacioné más de 50 veces en una hora, porque literalmente fue así, chicas. Estacionando me siento buenísima, o sea, estaciono entre dos autos, estaciono en lugares chiquitos. La verdad que tengo bastante bien la técnica de estacionamiento hoy por esas veces que yo practiqué estacionamiento con el chico de la clase, que estacionamos literalmente 40 o 50 veces seguro, y no podía fallar. No había manera de que yo desapruebe porque ya la tenía clarísima la técnica, yo ya la tenía súper clara. Así que saqué el turno 15 días después. Yo practiqué en esos 15 días, obviamente, seguí practicando y fui a rendir. Obviamente muy nerviosa porque yo ya había desaprobado 2 veces, ya estaba re frustrada, pero con muchas ganas. Era el hambre que yo tenía por tener ese registro en mi mano, ya era personal, chicas. Ya era una cosa que no podía entender cómo yo había pasado por todo ese estrés de desaprobar las 2 cosas. Así que di el práctico nuevamente, con muchos nervios, me transpiraban las manos a otro nivel, pero a otro nivel, y aprobé. Aprobé. El hombre que me tomó el examen era hiper exigente, nada que ver al otro que me había tocado la prueba anterior, así que más nerviosa todavía estaba y con la presión de que no podía desaprobar, chicas. No podía desaprobar. Si desaprobaba, no era el fin del mundo de nadie, nadie se iba a morir, pero yo no podía desaprobar. Así que, nada, con todo el conocimiento que yo tenía, la práctica que tenía encima, aprobé. Logré ese objetivo que yo me puse ese año, que fue literal uno de los logros más grandes de este último tiempo. Literalmente, chicas. O sea, realmente no les puedo explicar la felicidad de haber superado todos esos miedos que tenía y haberme puesto la mochila de mis objetivos y haberlo hecho, ¿se entiende? O sea, superé realmente uno de los desafíos más grandes que podía tener en esta época de mi vida, literalmente. Súper, súper feliz, obvio. Y después, bueno, salir un poco a la calle, empezar a manejar, bueno, eso es otro capítulo. Hoy poder buscar a mi hija en el jardín, poder irme con mis amigas a comer y llevarlas a todas, pasarlas a buscar, tener la posibilidad de tener mi propia autonomía, mi propia independencia, es impagable y yo no cambio por nada el haber aprendido, el haberme animado y que también es un logro muy personal cuando estamos tan acostumbradas a que nos lleven, que nos traigan, que nos pedimos un Uber y ya está, que no nos creemos capaces, que eso es súper importante, entender que somos capaces de todo lo que nos propongamos literalmente. O sea, creo que lo más importante es la decisión, que yo siempre les digo cuando me hablan así por Instagram y me dicen, Cami, no estoy bloqueada, no puedo, no sé qué me pasa, yo no soy así, pero esto de manejar me tiene loca, no puedo con la inseguridad que me da y el miedo que me da salir a la calle manejando. Y respuesta casi siempre es la misma, es tomar la decisión y hacerlo, con miedo, hacerlo igual, como en un montón de aspectos en la vida, ¿no? Pero particularmente esto de sacar el registro y animarse a manejar es algo como que se marca mucho, ¿no? Como que si vos te animaste, probablemente te puedas animar a todo, porque es una superación que es una superación tan como carnal, ¿no? Como que es re importante, porque si vos no estás segura y si vos no aprendes bien, está en juego tu vida y también la de tus seres queridos. Y decís, ay, la gente es re loca manejando y nunca sabés quién está del otro lado del volante. Y un montón de pensamientos que yo entiendo que todo el mundo tiene y yo también los tengo. Así que superar el miedo a partir de eso y a pesar de eso es literalmente mágico. Así que nada, ojalá que con este video se puedan motivar y arrancar y ponerse como objetivo aprender a manejar, sacar el registro,
anotarse en algún curso, decirle a ese familiar que tiene auto y te lo puede prestar, si te puede enseñar a manejar, que se tome 1 hora por semana para enseñarte a manejar. También, nadie de mi familia tiene tiempo, nadie de mi familia me quiere enseñar. También es un objetivo propio, ¿no? O sea, no pongamos como responsabilidad a la otra persona porque el objetivo es tuyo. ¿Quién tiene que ir por lograrlo? Vos. Nadie te va a decir, dale, movete, vamos a aprender a manejar. No, vos tenés que insistir en que te enseñen, anotarte en algún curso. Si no tenés a nadie, te anotás en algún curso, te anotás en una clase, no hace falta que pagues el curso más caro, te anotás por clases, 1 clase, 2 clases, 3 clases, 5 clases. Si querés hacerte el curso porque te sentís más segura, hacete el curso, pero andá vos por el objetivo que es tuyo, es propio. Así que nada, les dejo este videíto que siento que es muy especial para mí realmente y que sé que del otro lado hay mucha incertidumbre con este tema, así que nada, me encanta poder compartirles mi experiencia y si les puede sumar de algo, me encanta, soy muy feliz. Así que nada, gracias por ver hasta acá. Si vieron hasta acá, háganmelo saber en comentarios que estoy tratando como de crecer en esta plataforma, así que porfa, háganme saber que llegaron hasta acá. Suscríbanse al canal que es nuevito, nuevito, de estreno. Somos poquitas, pero somos buenas, chicas. Así que les mando un besito gigante.